La Casa de Aragón se complace en estar esta noche aquí con todos ustedes, participando en los preámbulos de nuestras fiestas patronales. Tenemos un ratito por delante para mostrarles parte de nuestro repertorio con la intención de entretenerles, pero sobre todo de llegarles al corazón. A lo largo de este humilde festival les acompañaré para darles un pequeño pie de lo que van a ir viendo a continuación. Y dicho esto, comenzamos. El folclore aragonés no únicamente se compone de jotas, también podemos encontrar boleros, seguidillas, pasodobles, habaneras. Será un bolero el que habrá nuestra actuación, con el que hace poco nuestro grupo causó sensación en Cella, en la reunión de casas regionales del exterior de Aragón. Les dejo con el bolero de Zaragoza. Imaginado.
Bueno, cuando me pongo yo al micro es porque la que va a cantar es la presentadora. Y ella nunca tiene una presentación en condiciones. ¿Qué voy a decir de mi hermana? Pues que aparte de ser una jotera, es una hermana y una madre fenomenal. Les dejo a todos ustedes con Paqui García con 2 Jotas de estilo. ¡Qué calor, eh! A menudo las jotas están inspiradas en trabajos del campo, en fiestas de sus pueblos, etc. En esta ocasión, la siguiente jota recuerda a todas aquellas personas que se desvivían por sus ganados, que hacían viajes durante temporadas eternas para protegerles del frío
y llevarles a sitios donde pudieran pastar. Por todos ellos, la Jota a los pastores.
con sus bromas y sus verdades, que las lanza al vuelo con tal gracia que hace reír a cualquiera con cualquier barbaridad. Es un gran rondador y un poco picante cantando. Natural de San Agustín y trae de allí los aires de Teruel. Con todos ustedes, Jesús Esquiche y 2 Jotas de estilo. La siguiente jota, hoy como estoy hoy, nace en el pueblo de Antillón, de ahí su nombre, situado en la provincia de Huesca, pueblo de procedencia de la madre del creador de esta jota. Entonces, les dejo con todos ustedes y nuestro grupo de baile con la jota de Antillón.
Desde pequeñita ya escuchábamos la jota en sus labios. Me parece que fue ayer cuando salía tan brava a cantar ella. Pero claro, los niños crecen y ahora ya es una mujer. Con todos ustedes, Lourdes Rodrigo con 2 jotas de estilo. No, me refiero...
A continuación, seguimos con la Jota de Alcañiz, viene también de la provincia de Teruel, y está rodeada por el río Guadalope. Se encuentra en la ciudad. De ahí el nombre de la siguiente Jota, en la que los componentes del baile aportan un aire distinto, cruzándose entre ellos durante la coreografía. Con todos ustedes, la Jota Alcañiz. Pues a continuación, el grupo de canto les interpretaremos una jota de estilo todos juntos.
grupo de baile estaba en Antillón, ahora se nos va a Aguas, lugar del que recibe el nombre nuestra próxima Jota. Con todos ustedes, nuestro grupo de baile con la Jota de Aguas. ¡Ay, qué parejicas más majas! El mejor chico el del medio.
Siempre digo lo mismo y lo seguiré diciendo. No se puede bailar y cantar sin una rondalla. Son parte fundamental en nuestro hacer, siempre dando lo mejor de ellos mismos. Y eso es lo que hoy nuestros compañeros están haciendo, porque pueden, quieren y saben hacerlo. Un aplauso para nuestra rondalla. Y les dejo con ellos a compás de paso doble. Cuando subimos al escenario, la rondalla se deja los dedos, el canto nos dejamos la voz y el baile se deja el cuerpo entero. Que se lo digan a Isabel. Para expresar este sentimiento no podía existir una jota con un nombre más apropiado, y es porque entregamos el alma. Entonces la jota que va a continuación es Alma Baturra.
Madre mía, la que se está liando ahí detrás. Que se aguante, pero lo que van a oír de aquella manera. Yo no digo nada. Cuidado, cuidado Jesús, que los garrotes los carga el diablo, ¿eh? Tengo un
Este Jesús me hace decir unas cosas que pierdo los papeles. Che, qué lío. Ya está. Supongo que algunos recuerdan la jota vieja. Pues es una jota en la que salen las parejas y de una en una y van interpretando distintos pasos de lo que es la jota tradicional. Nuestro grupo folclórico tiene una adaptación a esta jota. Con todos ustedes, nuestro grupo de jota nuestro grupo de baile y la jota infantil.
paz reina por todas partes y su aire fresco inunda nuestro ser llenándolo de inspiración. Con todos ustedes, el grupo de canto y la rondalla, les interpretaremos Amanece en el Valle.
Muy buenas noches. Un aplauso para la presentadora, ¿no? Yo creo que se lo ha currado. Y otro para la gente de iluminación y de sonido que están ahí pencando toda la tarde. Y por supuesto uno para todo el grupo, para mí no, para ellos y para ellas que se lo merecen, sobre todo para los pequeños, porque si no hay savia nueva, no hay futuro. Mi nombre es José Luis Martí, soy el concejal de fiestas, pero hoy tengo el grandísimo placer de poder compartir escenario con mis compañeros y mis compañeras de toda la vida, que los echo de menos bastante más de lo que ellos se piensan. Pediría por favor que venga al escenario un momento José Luis, presidente de la casa, Chelo, su reina, y por ahí están Ángel, que es el presidente de la Federación de Peñas, José Cerezo, Jesús, que además es de Blancas, de un pueblecito de Teruel. No sé si estarán Tony también y Silvia, o se han ido ya, pero por favor venid para aquí, si sois tan amables. Y no tardéis mucho, que mañana hay que trabajar. Buenas noches. Sí. Dice que tiene calor. Que gracias a estas personas que forman la Federación de Peña, aparte de otras asociaciones como es la Casa de Aragón, pero sobre todo, y os pediría un aplauso para ellos, porque son los que llevan gran parte del peso de las fiestas, la inmensa parte del peso, y es digno de reconocerles el trabajo que hacen a lo largo de todo un año para que durante muchos días se disfruten. Lo que le acaba de dar Ángel es un detalle pequeño, pero hecho con todo el cariño de parte del Ayuntamiento de Sagunto, para que la Casa de Aragón pues tenga siempre un recuerdo. Ángel, ¿te lo das? ¿No pruébaselo a ello? Pero si ya lo ha sacado. Ya la hostia, ahora lo va a guardar. Son cosas del directo, no pasa nada. Bueno, para que tengáis un pequeño recuerdo de parte del Ayuntamiento de estas fiestas, y que además teníamos mucha ilusión de que la Casa de Aragón, en este caso, volviese a actuar en las fiestas patronales de Sagunto, y que no sea el último año ni la última casa que lo haga. Así que muchísimas gracias. Paqui, Ángel, muchísimas gracias a vosotros, porque estáis ya en capilla también, que el jueves tenemos la merienda de las... Bueno, mañana por la tarde, para los que tengáis hijos, para los que tengáis nietos, nietas, por la tarde hay fiestas aquí. Hay una fiesta Disney, hay una fiesta de deportes, y por la noche que se traigan el bocata, que pondremos todas las sillas que hay, y tendremos una película de Disney, la película de Romperralph, para que la puedan ver aquí en la Glorieta. Y el miércoles por la tarde, ahí detrás del mercado, tendremos una partida de galocha, que viene además el mejor jugador de pelota valenciana de la historia del mundo, Álvaro, nuestro vecino Álvaro de Faura, junto con 5 pelotaris más, para que podamos disfrutar. Y el domingo, el jueves es la merienda del Mayor, y el viernes se inaugura el recinto ferial, y el sábado ya empiezan los festejos taurinos también. Paqui me ha permitido que os presente la última jota de esta noche. Más que una jota, en su día cuando se compuso era una fantasía militar, basada en lo que fue uno de los hitos más importantes de la historia de Aragón y de la historia de la guerra de independencia, cuando los franceses, igual que pasó aquí, igual que hace más de 200 años, Romeu nos defendió de las tropas francesas, que dentro de unos días volveremos a disfrutar con la representación de Paseo per Sagún, con ese Vencer o Morir, que se representará en el Teatro Romano los días 30 y 31. Y como os decía, Zaragoza fue sitiada por 5 viejos portales. Eso es lo que el cuadro folclórico de la Casa de Aragón de Sagunto, el canto, baile y rondalla, os vamos a interpretar con todo el corazón, y esperamos haberos agradado. Señoras, señores, muchas gracias por vuestra asistencia, y nos despedimos con los sitios de Zaragoza. Muchas gracias. Y luego nos despedimos con los labradores, no se vayan.
El asedio con valor tuvieron que soportar, y en la historia se grabó Zaragoza, la inmortal.
hombres y mujeres, por sus hijos, por su paz. Por su paz y en libertad, los viejos cogen las armas. Arrogantes, orgullosos y al extranjero furiosos, combaten en cuerpo y alma. Zaragoza fue cerrada por 8 viejos portales. Tripería, la de Sancho, el Portillo y la del Carmen. Santa Ingracia la Quemada, la del Sol y la del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Aseo y las Torres del Pilar.